un día más con nuestras clases online de dibujo técnico. Hoy continuamos con el tema de curvas cónicas y dentro del apartado de curvas cónicas estamos con la elipse. Hablamos sobre trazado y parámetros en la última clase y en esta vamos a hablar sobre tangentes a la elipse. Tenemos la elipse, aquí tenemos el foco F y el otro foco FFB', diámetro mayor AB y un punto cualquiera de la elipse. Y tenemos que trazar la tangente a la elipse por el punto P. Para ello el procedimiento es muy sencillo. Trazamos radios vectores desde F a P y prolongamos desde F' a P y prolongamos. Y lo único que tenemos que hacer es la bisectriz de esos radios vectores. Vamos a bisectriz, trazamos la bisectriz y nos aparecerían, por supuesto, dos rectas. Esta sería la bisectriz y esta sería la normal o perpendicular a la curva, a la elipse, por el punto P. En este caso, como nos piden la tangente, yo la voy a borrar. Si queréis comprobar, pues tenéis también en tangentes, en la página de José Antonio Cuadrado, tenéis el procedimiento también paso a paso, si preferís. Damos un poquitín para atrás y vamos a quitarle ahí ese puntito. Y vamos a poner ahora un punto que va a ser exterior a la curva. Y me van a pedir las tangentes a ese punto exterior. Coloco un punto cualquiera. Voy a ponerle como nombre Q. Y tengo que trazar las tangentes desde este punto a la elipse. Rectas tangentes. Para ello voy a necesitar un concepto que es el de circunferencia focal. Circunferencia focal es un lugar geométrico. También os refiero a la página de José Antonio Cuadrado si tenéis curiosidad por la definición de ese lugar geométrico. Nosotros hoy nos vamos a centrar en tangencias. La circunferencia focal es la que tiene por centro F o F' y tiene por radio el parámetro 2A, es decir, el eje mayor AB. Vamos a ver en este caso cuánto nos mide el eje mayor. Desde el punto A. Vamos a ver aquí. Distancias. Desde A a B. Tenemos 10,34. Voy a trazar una circunferencia focal por centro F' y tiene por radio 10,34. Y aquí tendríamos la circunferencia focal. Fijaos, circunferencia focal. Necesaria para trazar tangencias. Para trazar la tangencia, las tangencias desde Q, tenemos que trazar también una circunferencia auxiliar que tiene por centro Q y por radio el otro foco. Recordad que hemos trazado la circunferencia focal desde F' y esta circunferencia auxiliar desde el punto dado Q y que pasa por el foco. Y vamos a tener dos puntos de intersección entre esas dos circunferencias, la focal y la auxiliar. Le voy a poner a este punto N y a este punto lo voy a llamar M. Y ahora lo que voy a hacer es unir N con F y F' y M con F y F'. Lo voy a hacer por medio de semirrectas, en este caso, desde N, por segmentos. Mejor. De N a F' y de N a F. Fijaos que la tangente por Q va a ser la mediatriz del segmento NF. Y el punto de tangencia va a ser la intersección del segmento NF. Este punto va a ser el punto T, punto de tangencia. Y si trazo la mediatriz
o 1Q con T, lo suyo es trazar la mediatriz entre N y F, me da la tangente, la recta tangente que pasa por T y por Q. Voy a cambiarlo de color, pongo aquí un color rojo, por ejemplo. Esa sería la otra tangente. La otra tangente, a la curva, aquí hay dos, se halla de la misma manera. Unimos M con F y la mediatriz de MF me va a dar el punto de tangencia. No, me va a dar la tangente y la unión de M con F' me va a dar el punto de tangencia. No, este punto, a ver, ¿por qué no me lo ha cogido? Ahora. Este sería el punto de tangencia de prima. Un poquito, que no nos estorbe la visibilidad. Y si hallo la mediatriz de MF, tenemos la otra tangente. La voy a cambiar también de color. Y aquí tendríamos las dos tangentes por un punto exterior Q. Y nos faltaría el tercer caso de tangentes. Bueno, también lo tenéis en José Antonio Cuadrado, segundo caso, paso a paso, mismo procedimiento. Recordar que podéis parar, es animado y está muy bien explicado. Y nos faltaría tangente a una dirección. ¿Qué quiere decir tangente a una dirección? Quiere decir que ahora este punto Q va a estar en el infinito. Y por lo tanto, cuando hagamos esta circunferencia auxiliar va a ser perpendicular a la dirección. Bueno, deshacemos todo esto. Damos Q y vamos a poner una recta cualquiera. Y tenemos que trazar las rectas paralelas. Voy a quitar el objeto visible. Las rectas paralelas a esta recta dada y que sean tangentes a la curva. Para ello el procedimiento es el mismo, lo que pasa es que en lugar de tener el punto Q propio va a tener el punto en el infinito. Por lo tanto necesito también una circunferencia. Voy a volver a medir la distancia porque ya me he olvidado cuánto teníamos de A a B. 10,34. Bien, tengo que trazar una circunferencia focal desde F', circunferencia radio, centro en F' y radio 10,34. Aquí tendríamos la circunferencia focal que tiene por centro F' y radio el eje mayor de la elipse AB. En este caso no tenemos el punto Q está en el infinito, nos está marcando una dirección, pero lo que sí sabemos es la perpendicular a esa recta, que sería una circunferencia trazada desde el infinito, nos pasaría por F. Luego trazamos una perpendicular a la recta dato y que nos pasa por el punto F. Y vamos a tener dos puntos intersección entre la circunferencia focal y la perpendicular a la dirección por el punto F. Renombro, pongo M y N. Si os dais cuenta, el procedimiento es el mismo que en el caso anterior, lo único que vamos a, en este caso, vamos a tener el punto en el infinito, como decía. Vamos al segmento, unimos
M con F y N con F, prima, MF', NF' y nos va a dar los puntos de tangencia. Aquí tendríamos un punto de tangencia y aquí tendríamos el otro punto de tangencia. Renombramos. Desplazamos por cuestión de visibilidad. Y si nos fijamos, la mediatriz de MF nos va a pasar por T y la mediatriz de FM nos va a pasar por T'. Vamos a hacer por mediatrices. Fijaos que es paralela a la dirección dada y lo mismo, mediatriz de FN nos pasa por T y tendríamos las dos tangentes a la curva y que pasan por el punto T. Y eso es todo por hoy. En este caso no os voy a mandar ejercicios de EBAU porque aunque sí puede caer, no ha caído aún tangentes que cayó hace algunos años y fue como dato y ya como dato no, las tangentes como dato ya no se utilizan, pero están dentro de la batería de preguntas. Luego tenemos que saber hacer estos tres casos. Así que pues en un papel y un lápiz, con un papel y lápiz y ejercicios de dibujo me lo podéis hacer manualmente en una hoja cualquiera, me enviáis foto de estos tres casos. Y luego os pondré también por la vía habitual un ejercicio donde tendréis que investigar un poquito por vuestra cuenta, que hace mucho que no os encargo nada, y que va a ser trazado de la elipse dados los diámetros conjugados. Es muy sencillo, está perfectamente a vuestro alcance y eso significa pues 4 ejercicios más. Como veis, los de tangentes son muy sencillos. Si alguien quiere hacerme el trabajo, en este caso con GeoGebra, por mí no hay ningún problema, pero yo recomiendo que vayáis practicando. Todo lo que practiquéis está bien. Y además, en este caso, no hace falta que volváis a trazar la elipse, calcáis algunas de las que hayáis hecho en los ejercicios anteriores y no hace falta que volváis a trazar toda la elipse. Venga, truquillo de dibujante. Este mismo ejercicio lo tenéis también, el de la dirección, tangentes paralelas a una dirección, lo tenéis también en la página de José Antonio Cuadrado también perfectamente explicado, paso por paso, y podéis utilizar también como alternativa esta fuente, la que vosotros preferáis. Un saludo, mañana empezamos con parábolas. Venga, cuidaos.